Ok, pues espero ya estén preparados. Las personas, no sé quién desea empezar con su participación de la asignatura de Sociología de la Educación. Yo, Adelante, Manuel. muchas gracias por cultura y sociología. La cultura. La cultura es el conjunto de todas las formas de vida y expresiones de una sociedad determinada como tal, incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestir, religión, rituales, normas de comportamientos y sistemas de creencias. Emanuel, ya no lo escuchamos, compañero. Ok. Al parecer su compañero Manuel tuvo una falla de conectividad. No sé, ¿alguien más en lo que se incorpora su compañero? Yo, profe. Ok, sí, adelante, Wendy. Ya voy, nada más que está cargando. Sí. Si quiere pasar alguien más, profe, es que no me carga. Y ahorita paso. Yo, profe. Yo, profe. Ok. Vamos con Daisy Méndez y después Damaris. Sí, está bien. Uh-huh. Sí. Mi nombre es Daisy Méndez y es la cultura y la sociedad. La cultura es el conjunto de todas las formas de vida y expresiones de una sociedad determinada. Como tal, incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestirse, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias. Desde otro punto de vista, podríamos decir que la cultura es toda la información y habilidades que posee el ser humano. El concepto de cultura es fundamental para las disciplinas que se encargan del estudio de la sociedad, en especial para la antropología y la sociología. La cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace que de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca inalcanzablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden. Aunque muchas de las concepciones sobre la cultura en el lenguaje común tienen su origen en el debate de las ciencias sociales, o bien existieron primero en la habla cotidiana y luego fueron retomadas por las segundas. Aquí se presenta un repaso sobre la constitución histórica del concepto de la cultura de las disciplinas sociales. En la sociedad es el conjunto de individuos que comparten fines, conductas y cultura y que se relacionan interactuando entre sí, cooperativamente para formar un grupo o una comunidad. Existen sociedades animales cuyo estudio lo realiza la sociobiología o la etología social,
como las sociedades de hormigas o de los primates. Las sociedades de humanos estudian las llamadas disciplinas sociales, principalmente la sociología y otras como la antropología y la economía. Modernamente existe un interés de la FAICA desde la perspectiva de sistemas complejos por el estudio de fenómenos sociales, y este esfuerzo ha dado lugar a disciplinas como la sociofísica y la econofísica. En un sentido aún más amplio, se habla de sociedad virtual a los fenómenos que generan y observan en grupos bajo interacción en el ciberespacio, sociedades artificiales como las de las computadoras interconectadas o sociedades de robots, de autómatas, de criaturas digitales, etc. Las sociedades humanas son unas entidades poblacionales que consideran a los habitantes y su entorno, interrelacionado con un proyecto común que les da una identidad de pertenencia. Asimismo, el término significa un grupo con lazos económicos, ideológicos y políticos. Estas agrupaciones distintas deben tener una representación en un territorio y un alto grado de acción social, conjunto en otro, no puede ser objeto de métodos sociológicos para su análisis. Además de los habitantes, el entorno y el proyecto societario pueden incorporarse otras categorías a la definición de sociedad según la especialidad del proyecto o de su grado de desarrollo. Esto será la tecnología alcanzada en los medios de producción, desde una sociedad primitiva con simple tecnología especializada de cazadores por muy pocos artefactos hasta una sociedad moderna con compleja tecnología. Muchísimos artefactos prácticamente en todas las especialidades. ¿Qué es la cultura? Cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social, transmitido de generación en generación, a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye lengua, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento. ¿Cuáles son sus normas y valores? Los valores son los criterios que sirven como modelos evaluados de la conducta, ya que orientan lo que se consideran principios y actitudes aceptables o inaceptables para garantizar la continuidad del grupo. Normas son códigos de acción específicos que regulan la relación entre los individuos con base en los valores compartidos. Y también incluye el sistema de sanciones, que existen dos tipos de normas, las normas prospectivas y las normas prospectivas. ¿Qué es la diversidad cultural? Diversidad cultural es un principio que reconoce y legitima las diferencias culturales entre diversos grupos humanos, así como la existencia, convivencia e interacción entre diferentes culturas dentro de un mismo espacio geográfico. ¿Qué es la socialización? Es la acción y efecto de socializar, es decir, es el proceso mediante el cual el ser humano aprende la información de su entorno, especialmente las normas de convivencia, costumbres y modos de comunicación, entre el lenguaje y manejo de símbolos para poder integrarse a la sociedad y relacionarse de manera eficaz. Y hay varios tipos de sociedad, voy a decir algunos porque son varios. Sociedad limitada, sociedad laboral, sociedad de capital, sociedad civil, extranjera, entre algunos otros más. ¿Y cuáles son los roles sociales? Pues es la cooperación, la comunicación, la solidaridad, la honestidad, la simpatía. ¿Y qué es el desarrollo global? Es una firma de consultores conformada por un equipo de profesionales en áreas sociales, económicas y administrativas, dedicadas a realizar asesorías y consultorías en temas estratégicos orientados al desarrollo organizacional, social, económico, cultural y ambiental. Eso sería todo. Perdón. Sí, está bien, Daisy, gracias. Adelante, Damaris. Okay. Cultura y sociedad. Sociedad y cultura son dos conceptos estrechamente vinculados.
hasta el punto de confundirse en algunos autores y obras. La relación entre ambos conceptos es estrecha, tanto que rara vez podemos hablar de una sin mencionar la otra. De hecho, disciplinas como la sociología, psicología o antropología tienen como objeto de estudio sus relaciones. La diferencia es que la sociedad estaría conformada por un grupo de individuos que comparten un espacio y tiempo determinado. Por otro lado, los antropólogos como Bronislaw Malinowski, cultura es todo aquello hecho por el ser humano, constituido desde las herramientas y objetos más sencillos hasta el cuerpo de normas que rige los diversos grupos sociales por las ideas, artesanías, creencias y costumbres. La definición de sociedad es un grupo de personas que comparten un determinado espacio y tiempo. La definición de cultura es un conjunto de conocimientos, tradiciones y costumbres que comporte una sociedad. La característica de sociedad, bueno, las principales características es que están jerarquizadas, existen desde el origen del hombre, se organizan alrededor de valores y reglas, algunas se dividen en clases sociales. Las características de la sociedad, de la cultura, perdón, se divide en cultura material e inmaterial. Puede haber distintas culturas dentro de una sociedad y tienen cambios constantes. Las funciones principales de de sociedad, es preservar la herencia material y cultural de un grupo humano, comunicarse, establecer derechos y garantías. De cultura es lengua, proveer identidad, dar reconocimiento personal y grupal. Los ejemplos de sociedad son, por ejemplo, en la sociedad mexicana y la sociedad estadounidense, estamos hablando de dos tipos diferentes. Y es lo mismo para la cultura. Las normas y valores. La cultura recibe contribuciones muy variables. El lenguaje, la familia, el arte, la música, los medios de comunicación, la historia y la religión. La religión puede tener una influencia especialmente fuerte sobre la cultura y sobre las creencias y los valores de las personas. Las instituciones religiosas pueden ejercer una influencia política en la adopción de leyes y políticas, que regulan la sexualidad y la reproducción. La religión tiene sus propios sistemas de entender e interpretar el mundo que puede complementar o contradecir una cultura nacional o comunitaria concreta y apoyar u oponerse a los principios y normas de derechos humanos. La religión ejerce en particular gran influencia en los valores de las personas. Valores como el amor, la compasión, la comprensión y la caridad son elementos comunes en casi todas las religiones y culturas. Las normas culturales que se refieren a cuándo y cómo mantener relaciones sexuales, qué roles se supone que desempeñan hombres y mujeres en la sociedad y cómo se forman las familias están muy influidas por la religión, la historia, entre otras cosas. La cultura y las normas sociales también prescriben cánones de belleza dentro de la comunidad y entre los grupos sociales. Pueden presionar a los jóvenes, hombres y mujeres para que modifiquen o cambien sus cuerpos. La forma de vestir y de peinarse, la posibilidad y la forma de maquillarse, las prendas de vestir y los colores que se consideran masculinos o femeninos. Todo ello contribuye a la manera en que las culturas separan y definen los géneros. Muchas culturas esperan que sus jóvenes que se ajusten a una expresión de género y una sexualidad normal. Y los jóvenes hablan, hacen preguntas o defienden su expresión e identidad, o la de otros pueden ser ninguneados o estigmatizados o sufrir violencia. La cultura es toda manifestación humana, pasada y presente, en el conjunto de conocimientos, tradiciones y costumbres compartidas por una determinada sociedad. Las características de la cultura material son todos aquellos soportes y elementos naturales creados por el ser humano. También incluyen desde plantas, animales domesticadas hasta libros, películas o sondas especiales. La cultura inmaterial son todas aquellas manifestaciones espirituales, ideológicas, artísticas, lingüísticas y científicas. Las religiones, supersticiones, sistemas filosóficos e ideologías políticas. Bueno, esto es a grandes rasgos para no tomar mucho tiempo.
También hay en urbana y rural. Dice que desde el surgimiento de las ciudades hace 9.000 años, la cultura ha sufrido una división básica en la que existe entre ciudad y campo, con valores conservadores en el espacio rural y una mayor flexibilidad en las costumbres de las grandes urbes. El dinamismo se ha comparado a las culturas con los tiburones que solo dejan de moverse cuando están muertos. Las culturas están sometidas a constantes cambios promovidas por fuerzas internas y externas. La cultura viva se encuentra en diálogo permanentemente consigo mismo y con otras culturas. También hablamos de la diversidad. Es una sociedad que puede convivir con muchas culturas, tanto locales como la de los pueblos originarios en América, como importar las distintas colonias de migrantes y desplazados. También hablamos de la influencia, porque la cultura sufre cambios y se manifiesta de distintas maneras, dependiendo del contexto histórico, geográfico, social y económico. La cultura propia es aquella que ha permanecido sin variaciones ni influencias externas durante un largo periodo de tiempo. Tenemos el ejemplo de la cultura japonesa, que es desde antes del siglo XIX. Y hasta este momento pues no ha tenido grandes variaciones. La apropiación cultural son elementos pertenecientes a otras culturas y se habla de apropiación. Un ejemplo puede ser el léxico inglés incorporado al español y asociado a las nuevas tecnologías. La transculturación es cuando una cultura local se va desplazando sus valores y manifestaciones por otra cultura más fuerte, afectando el gusto y las costumbres de los miembros de la cultura local. Un ejemplo son todas las culturas indígenas americanas que se han visto intervenidas por los sistemas religiosos e ideológicos de Occidente. La aculturación es una cultura desplazada y llevada a su desaparición por la imposición de otra cultura. Es un fenómeno que se da cuando hay invasiones y guerras de exterminio. Se habla de un ejemplo sobre la colonización de África y América, que si bien no han desaparecido todas las culturas, una gran mayoría se perdieron. Las funciones de la cultura, entre ellas está la lengua, es quizá la mayor expresión cultural humana al servirnos para comunicarnos, para procesar, guardar y transmitir información. La lengua es además el factor cultural fundamental para diferenciar una sociedad determinada. Hablamos también de la evolución cultural. Es desde el hacha de piedra hasta la Estación Espacial Internacional o Internet, es una determinante en el presente y futuro de la especie humana y del planeta Tierra. Memoria y tecnología. La posición de la que goza la especie humana ha sido resultado de la capacidad de sus miembros para crear, conservar y transmitir conocimientos, que se han ido enriqueciendo a través de los siglos. Hay innumerables culturas sirviéndose de un acervo cultural global, resaltando de esta acumulación y procesamiento de información, que algunos denominan civilización científica técnica. Identidad. Relación entre sociedad y cultura. Es una sociedad pueden convivir, no siempre de forma armoniosa. Diversas culturas y otras a su vez, muchas sociedades están claramente definidas por rasgos culturales como la lengua o la religión. Por eso podemos hablar de la cultura norteamericana, de la cultura islámica o de la cultura latina. La diversidad cultural puede haber una cultura dominante con múltiples estragos o sobre todo en tiempos recientes debido a los movimientos migratorios, múltiples culturas conviviendo en una misma sociedad. La brecha generacional en un mismo grupo cultural pueden convivir a veces enfrentándose estragos generacionales con distintos valores y saberes culturales. Es la brecha existente entre generaciones jóvenes y adultas. El multiculturalismo. Hay numerosos ejemplos de sociedades multiculturales, países donde las culturas nativas confluyen con culturas migratorias, en el caso de países como Estados Unidos, Brasil, Francia, España o México. Sin duda, la cultura es quizá el principal elemento identitario de una sociedad. Hablamos también de la tecnología, pero a grandes rasgos, la sociedad es un grupo de personas que comparten un espacio determinado
en un tiempo determinado. Comparten asimismo valores, creencias, idioma y economía, entre otros factores. Algunas características de la sociedad son características biológicas. Las estructuras sociales jerarquizadas parecen ser una estrategia biológica presente en especies como hormigas, abejas, elefantes, primates, etc. y en humanos. También está la antigüedad. Dice que desde los tiempos ancestrales los grupos sociales se han organizado para convivir y prosperar. Es posible que las sociedades sean anteriores al surgimiento del Homo sapiens. Las reglas, valores, tradiciones y creencias se organizan en torno a valores. También los rituales y las tradiciones compartidas favorecen la cohesión y la supervivencia de las sociedades. La familia es un punto muy importante porque se desarrollan en torno a la familia, que vendrían a ser la célula o unidad mínima de una sociedad, donde se comparten y transmiten los valores, normas, tradiciones y caracterizan a un grupo social determinado. La economía es el modelo económico usualmente determinante del perfil de una sociedad. Y volvemos a hablar de la tecnología, donde las sociedades tienden a ser caracterizadas por su nivel de desarrollo tecnológico. De ahí que se hable de sociedades primitivas, preindustriales, industriales o altamente industrializadas. La política, el ejemplo de estas caracterizaciones son las sociedades democráticas y las monarquías constitucionales. Los regímenes comunistas, dictaduras y sociedades totalitarias. La religión también vuelve a tener un punto muy importante, porque de acuerdo al papel que desempeña la religión en su relación con otras instituciones como el gobierno, la educación o el Estado, pueden ser teocráticas, confesionales o laicas, clases y castas. Muchas sociedades se encuentran divididas en estratos sociales determinados por factores sociales, económicos y culturales. Las funciones de la sociedad son en preservación, interacción y comunicación, garantías y derechos y deberes, protección de los valores, principios y tradiciones. Profe, ya no le quiero seguir porque todavía está bastante extenso, para darle oportunidad a algún otro compañero. Ok, Damaris. Sí, mira, vamos a hacer lo siguiente. Miren, ahorita pues quería participar Wendy, quería participar el compañero Manuel. No sé si alguien más también quisiera participar y me mandan a mi WhatsApp, ya sea un video o un audio con su participación únicamente de esta asignatura de Sociología de la Educación. Les voy a dar oportunidad hasta la 1 para que me manden su participación, ¿sale? Para tomárselo en cuenta, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Pues básicamente en lo que es la cultura, pues son todas aquellas tradiciones, costumbres, valores o acciones que acostumbra cierto grupo o número de personas, ¿sí? Sabemos que existen muchos tipos de cultura y que también se les puede dar otras definiciones. Y qué bueno que sí, pues buscaron un poquito más sobre esos tipos de cultura. Y en cuanto a la socialización, pues se da a raíz de que un grupo de personas entablan ciertas conversaciones o llegan a ciertos acuerdos o a ciertas metas de tal manera de satisfacer sus necesidades, ¿sí? Eso se hace en una sociedad. Y pues la sociedad, básicamente, pues es un número de personas o de habitantes que están inmersos en un mismo contexto. Pero lo que les iba a comentar es sobre un archivo que yo les tengo preparado para que ustedes se guíen, porque yo sé que existen muchas dudas y eso lo percaté en la actividad anterior, la semana pasada, sobre qué es un resumen, qué es un análisis y qué es una síntesis. Son tres
productos o reportes de lectura, como los quieran llamar, que parecen ser lo mismo, pero obviamente pues no lo son. Para ¿quién me puede decir qué es un resumen para ustedes? ¿Qué entienden cuando un maestro le dice, me van a hacer un resumen de tal página a tal página? ¿Cómo lo hacen, el resumen? Es lo más importante sobre el tema. Ujú. ¿Y un análisis? Lo que uno entiende sobre lo más importante del tema. Ujú. Pues sí, miren, sí va más o menos la idea. Miren, dejen, a ver si no se tarda esto. Miren, les voy a compartir. Aquí está. Sí, logran ver el documento, ¿verdad? Sí. Ok. Miren, Sí. es muy simple, es muy concreto. Aquí está lo que es un resumen y cómo se hace. Sí, varios puntos. El análisis también y la síntesis. Esto lo hago con la finalidad, pues, de que ustedes ahorita que están en segundo, tienen todavía mucho camino por recorrer en cuanto a su licenciatura. Lo hago con la finalidad de que ustedes mejoren y que tengan, pues, ya bien entendido qué significa cada reporte, ¿verdad? No quiere decir que esto es lo más perfecto de cómo se debe hacer un resumen, un análisis o una síntesis. Yo lo considero que sí tiene razón este documento, ¿sí? Yo los invito a que lo tomen en cuenta en estas actividades y próximas tareas que vayamos a tener, así como con sus demás maestros, que lo vayan poniendo en práctica, chéquenlo, léanlo y ya cuando se les pida un reporte de este tipo, pues para que ya no batallen. Igual yo sé que también existen muchas dudas a veces cuando se les pide un mapa conceptual, cuando se les pide un mapa mental, cuando se les pide un diagrama. Yo sé que me ha tocado ver que les pido un mapa, por decir un mapa conceptual, y me entregan otra cosa que no es, ¿verdad? Entonces, eh, pues sí es importante de que si nosotros no conocemos, pues podemos buscarlo. O sea, tenemos a la mano muchas herramientas digitales, tenemos a la mano tutoriales y pues Google también, que nos puede sacar de muchas dudas y nos puede orientar para poder realizar un producto, independientemente cuál sea y de qué tema sea, lo podamos hacer de la manera más correcta posible. A lo mejor no perfecta, pero sí pues ya más apegado a lo que se nos está pidiendo. ¿Me explico? Entonces, no sé si les parezca, el día miércoles también vamos a trabajar con un tema que es importante en cuanto a la redacción, que obviamente no nos sugiere el programa, pero yo sí lo considero. Perdón, yo sí lo considero, les decía, lo considero importante en cuanto a la redacción, que no son temas que nos sugiere ninguno de los dos programas, las dos asignaturas, pero sí quiero pues ayudarlos en ese sentido para que vayan tomando práctica y vayan agarrando algunos tips para poder realizar sus trabajos de la mejor manera. ¿Les parece? Sí, profe, está bien. Uh-huh. Bien.
Entonces ahorita me mandan sus participaciones, por favor, en el WhatsApp. Ahorita vamos ya a culminar estas 3 sesiones y no se olviden del registro de asistencia, atenderlo en tiempo y forma. Ya el miércoles ya les explico cómo vamos a trabajar ese día, ¿sí? Cualquier duda, pues estoy a la orden. Si hay alguna situación, también me la comunican, ya saben. Y pues de mi parte es todo, no sin antes quiero felicitar en este día a las 3, 5, 8 alumnas mujeres que están aquí en la sesión, felicitarlas hoy en el Día Internacional de la Mujer, que disfruten mucho este día y pues desearles lo mejor de los éxitos en cualquier cosa que ustedes desempeñen. Y Gracias, profe. con esto, sí, de nada, con Muchas esto gracias. cerramos. Gracias. Sí, de nada. Gracias, profe. Gracias. Con esto pues cerramos estas sesiones. Cualquier duda, estoy a la orden. Si Dios quiere, nos vemos el próximo miércoles. ¿Sale? Cuídense mucho. Saludos. Gracias, Igual. igualmente, profe. Al Hasta miércoles. luego. Gracias. Miércoles.